Y ya estamos aquí en nuestro rinconcito de salud, de sanidad, y hablamos de que la Consejería de Sanidad inicia a partir de este fin de semana la vacunación contra la gripe y el COVID-19 sin cita previa. Va a ser en los puntos de atención continuada. En este caso, nuestro PAC está en el Divino Valles, va a ser únicamente para la población diana, como mayores de 65 años, niños menores de 4 y personas con patologías crónicas. Será este fin de semana y el que viene, ya a partir del Puente de la Constitución, a partir, es decir, del fin de semana del 6 de diciembre, se va a abrir a la ciudadanía general. Y qué mejor que para hablar de los virus respiratorios con Carmen Fernández, que es la jefa del Servicio de Neumología del Hospital Universitario de Burgos. Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes. Que están bajando las temperaturas y la gente ya se está alarmando por los catarros, ¿no?, que hay durante estos días, que oímos muchas toses, mucha gente con los pañuelos, pero es normal. Es normal, como ya sabemos la historia, todos los años ha pasado y seguirá pasando, pero no es motivo de preocupación en absoluto. Hablemos de la gripe. Ahora mismo está en nivel de intensidad bajo, 567 casos por 100.000 habitantes, ¿no? Vendrá en próximos, como siempre, semanas, ¿no?, ese pico. ¿Cómo estáis en el hospital? Estamos muy bien, estamos mejor que el año pasado, es de las épocas que menos incidencia estamos teniendo, pero esto aumentará, porque, como hemos dicho, la historia se repite y lo que hacemos es prepararnos, como digo yo, para lo peor, esperando lo mejor, pero por ahora tranquilidad absoluta. Pues para ello importante la vacunación. Importantísimo, lo más importante. Siempre es mucho más inteligente prevenir enfermedad que tratar enfermedad no prevenible. ¿Cómo está la cobertura? ¿Sabéis ahora mismo de vacunación? En sanitarios vamos muy bien, vamos mejor que el año pasado. Estamos claramente mejor que en la época pre-COVID. O sea, que eso se está consiguiendo, ¿no? Eso se está consiguiendo. El COVID ha tenido cosas buenas y esto es como concienciar lo bueno que es la prevención y en este sentido estamos satisfechos. Siempre queremos más, pero bueno, saber que vamos avanzando y que año a año vamos un poquito mejor son muy buenas noticias. Se está vacunando también a los niños y bueno, pues eso hace que los Totalmente. adultos no se contagien tan fuerte. Los niños son vehículo de transmisión, ellos normalmente no enferman, pero son el vehículo más importante de transmisión. Entonces, todo lo que hagamos en niños va a tener muchísima repercusión en los pacientes adultos y vulnerables, como son muchos abuelos. ¿Qué virus respiratorios hay ahora en el ambiente? Pues los más frecuentes son rinovirus, que son virus del catarro común, como ya hemos hablado. Ahora empieza el virus respiratorio sincitial, que empieza en niños, que ya lo estamos empezando a ver, y posteriormente va a adultos. Y normalmente, porque siempre tenemos que usar esa palabra, lo que es frecuente, normal, no sabemos qué va a pasar este año, pero lo frecuente es que empiece el virus respiratorio sincitial y 3 semanas o 4 semanas después la gripe. COVID no tenemos nada tampoco, entonces pues nada, a esperar que nos depara este invierno. Que será más o menos a mediados de diciembre, finales, ¿podrá ser? Sí, puede ser. Que la gripe el año pasado empezó con el umbral epidémico ya la última semana de diciembre y pues es posible que este año pueda ser así, pero es que esto es todo intentar adivinar cada semana, según cómo lo vayamos, pues ya podemos ir prediciendo mejor. Por ahora no hay ninguna pinta de superar el umbral. Mayoritariamente ahora es gripe B, ¿no?, de tipo B. Sí, pero es que es muy poca, entonces sí, claro. Hablar de frecuencia con tanta poca incidencia no es relevante. El año pasado mayoritariamente fue gripe A, tuvimos prácticamente todo gripe A, este año ya veremos. ¿Cómo nos podemos defender de los virus, Carmen? Bueno, pues una buena alimentación, vida sana, no fumar, fundamental. Los pacientes fumadores les afecta muchísimo más las infecciones respiratorias virales. Si tengo síntomas, ponerme una mascarilla para proteger a los demás, y si soy vulnerable, ponerme una mascarilla cuando hay época invernal con muchos virus como tenemos ahora. Lavado frecuente de manos, los virus los llevamos muchísimo por las manos, nos sonamos, tocamos, otro se toca, y entonces el lavado de manos es también fundamental y sobre todo tranquilidad, porque lo más normal es que en personas sanas sea un proceso banal, molesto, pero sin ninguna repercusión, entonces vivirlo con tranquilidad y normalidad.
No hay que alertar al personal, que luego todos los años, si no, ponerse la mascarilla, has comentado, no sé, sobre todo para las personas con riesgo, ¿no? Para esas personas, Diana, a lo mejor a la hora de ir a un centro de salud o ir al médico sería recomendable ponernos. Totalmente, a partir de ahora, en esta época donde ya empieza a haber muchísimos virus respiratorios, es de sentido común, cada vez que te acercas a un centro sanitario, ya no, usar la mascarilla. Se ve, ¿verdad? La mascarilla, ¿no? Cuesta, es que la mascarilla, sorprendentemente, la hemos cogido un ¿Sí? poco de manía cuando se nos ha olvidado que el problema es cuando no teníamos mascarillas. Eso fue un problemón. En cambio, la mascarilla hay que verlo como un aliado, cuando no la necesitamos, fenomenal, pero para prevenir o en épocas epidémicas, pues es fantástica porque evita muchísimas infecciones. Si queréis, nos acordamos de la época de COVID, que no tuvimos gripe, ni virus sincitial, ni nada. No existía, es verdad. Bueno, y si estamos al lado de personas de riesgo y se tiene un catarro, pues qué mejor. Totalmente, y además antes se veía como extraño, ¿no? Pero ahora ves a alguien con una mascarilla y dices, estoy acatarrado, y encima es como es un respeto, es un cuidar, ¿no? Yo creo que ahora se ve o se tiene que ver como algo positivo, esta persona está pensando en mí. Bueno, pues esas recomendaciones y sobre todo pues esa vacunación, que todavía quedan semanas para vacunarse. Le seguiremos hablando de la incidencia de la gripe, de momento total tranquilidad. Y hoy es el Día Mundial de la EPOC. Es la enfermedad obstructiva crónica, es una de las patologías respiratorias más infradiagnosticadas, con un 75% de los casos sin identificar, según datos de la Sociedad Española de Neumología. ¿Por qué es así? Bueno, y fijaros, esos datos tenemos un 75% de infradiagnóstico, como dices, pero si lo separamos por sexo, en mujeres llega a más de un 80%. ¿Por qué es? Porque la EPOC, el 85% es causada por el tabaco. Entonces, la gente fumadora normaliza síntomas que no son normales. Toso, porque fumo, pero no lo considero como patológico. Claro, puedes decir la tos del fumador, ¿no? La tos del fumador, como si fuera normal toser, no es normal toser. Entonces, ¿para qué voy a consultar si yo sé que toso porque fumo? Y la gente no acude al médico. Eso es la causa fundamental. En las mujeres hay otras causas, y es que los síntomas son un poco diferentes a la de los hombres, y estamos muy acostumbrados a hacer diagnóstico masculino en la POC, porque antes los hombres eran los que más fumaban, pero ahora nos hemos metido, ¿no?, en el mismo camino las mujeres, pero igual no tosemos tanto, que es una pregunta que se hace, y en cambio nos fatigamos más. Entonces esa sensación de ahogo pues muchas veces interpreta pues por la edad, porque he engordado, porque a lo mejor tengo un problema de ansiedad o por otras patologías antes que la EPOC, y se tarda mucho más en diagnosticar a las mujeres. Y eso que las mujeres a lo mejor sí que somos más propensas a lo mejor a acudir, ¿no?, a preguntar al médico. Sí, normalmente sí, pero también cuando interviene el tabaco también nos pasa un poco. Y luego la otra dificultad es que necesitamos un medio objetivo, que es la espirometría, es una prueba de soplar para hacer el diagnóstico de EPOC. No es una analítica general que te puedes hacer en cualquier momento, sino necesitas un aparato, que es el espirómetro, un personal, una enfermera formada que te lo haga y alguien que lo interprete. Entonces eso también complica el diagnóstico. O sea, es decir, con una espirometría se diagnostica una EPOC. Sí, es obligatorio tener una espirometría para el diagnóstico de EPOC. Si no se tiene una espirometría podemos decir que sospechamos que es un EPOC, pero no lo podemos diagnosticar sin demostrar que hay obstrucción bronquial, y eso lo hacemos con el espirómetro. Claro, ¿cuándo llega a acudir realmente una persona al médico? Porque puede estar años y años, ¿no? Años con una tos. Años y años con una tos, fatigándose y no acudir. Muchas veces acuden por otros síntomas o porque llevan todo el año malos, porque se cogen muchos procesos infecciosos. Los procesos catarrales en los pacientes fumadores o con EPOC duran mucho más que en otras personas, entonces llega un momento que ya tienen que acudir, se empiezan a oír ruidos respiratorios, necesitan ingreso. Con cuadros virales lo que vemos muchas veces es diagnosticamos EPOC
en un ingreso por un proceso respiratorio. El paciente no era consciente que tenía esa patología, acude a urgencias y en el ingreso se diagnostica. Otras veces se diagnostica porque tenemos muy buenos médicos de familia y cuando están atentos a los pacientes fumadores, a lo mejor van por otra patología, pero dicen, bueno, está indicado hacerte una espirometría, tienes más de 35 años, fumas tanta cantidad, pues hay que hacerte una espirometría y ahí lo detectamos. Y en esa lucha estamos, porque es muy importante. Cuando os llegan, Carmen, ¿en qué fase ya de la enfermedad? Pues normalmente nos llegan ya moderados o severos. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que las posibilidades terapéuticas son menos. Primero, el consejo antitabáquico: es mucho mejor dejar de fumar cuando estás en un EPOC leve, en primer estadio de la enfermedad, que cuando lo tienes más avanzado. Pues las terapias inhaladoras sabemos que son muy buenas en estadios avanzados, casi no podemos probarlos en estadios leves, porque no tenemos la fortuna de tener diagnóstico a los pacientes leves. Yo siempre pongo un ejemplo que la gente entiende muy bien. Imaginaros que solo pudiéramos diagnosticar hipertensión cuando tienes cifras mayores de 200-100. Pues a lo mejor ya la medicación no era tan eficaz como cuando las estamos diagnosticando con 15-9, ¿no? Pues en el EPOC, si conseguimos diagnosticar los EPOC leve, pues a lo mejor el desarrollo de la enfermedad es muchísimo mejor que lo que estamos viendo ahora. No tiene cura, por lo tanto, ¿no? Pero sí que podrían llevar una calidad de vida buena. Absolutamente normal. Si tú diagnosticas un EPOC leve y esa persona deja de fumar, posiblemente se olvide de la enfermedad, es como que no la tiene. Bueno, pues desde aquí, ¿no?, también estar un poco atentos, y esos consejos que nos ha dado Carmen a aquellas personas que puedan tener esos síntomas de toses, fumadores en este caso, que consulte, ¿no?, que no tiene por qué ser EPOC, pero puede ser, y en estadios, exacto, para descartarlo, y en un estadio leve pues hace mucho efecto, ¿no?, el tratamiento. Pues un placer, como siempre, tenerte aquí, Carmen Fernández, jefa del Servicio de Neumología del Hospital Universitario de Burgos. Gracias. Muchas gracias. Y vamos a cambiar de tema, y es que se acerca el Black Friday y posteriormente la Navidad, ya saben, y por ello el Colegio de Dentistas alerta del peligro de comprar, de adquirir tratamientos dentales por Internet. Han lanzado una campaña, la vemos. ¡Mirad! Ya me ha llegado el kit de vasectomía y ligadura de trompas para mi chico y para mí. ¡Ah! ¡Fácil y económico! ¿Lo harías? Con tu salud bucodental tampoco te la juegues. Someterse a tratamientos y supervisión de un dentista colegiado tiene muchos riesgos, como perder dientes, dolores crónicos y problemas al hablar. No hay fórmulas mágicas. La salud oral es cosa de profesionales. Hablamos con Víctor Zurita, presidente del Colegio de Odontólogos de Castilla y León. Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, ¿de qué tipo de tratamientos dentales hablamos que se adquieren por Internet, Víctor? Pues hay diferentes tipos de tratamientos dentales. Lo más común y que más nos está preocupando ahora son tratamientos de ortodoncia para recolocar, alinear los dientes con alineadores invisibles, que cada vez hay más empresas que se encargan de ello, y realmente pues supone un problema porque sin ningún tipo de diagnóstico pues está el paciente haciendo un tratamiento por su cuenta, sin ninguna supervisión de ningún profesional. Perdona, Víctor, es que no te estoy escuchando nada, porque si no suben aquí, no escucho absolutamente, no estoy escuchando nada, compañeros. ¿Ahora? Sí, ¿Se oye? Víctor, sí, podías seguir, perdona. No, me refería sobre todo a tratamientos de ortodoncia, tratamientos de ortodoncia invisible, y también tratamientos de blanqueamientos de dientes que se venden por distancia, por internet, y se envían directamente a la casa de los pacientes. Y son tratamientos que evidentemente se diagnostican de forma incorrecta y se hacen también mal. Tratamientos que vemos, por ejemplo, vamos a poner imágenes a través de las redes sociales, la influencia, ¿no?, que puede tener una persona. A ver, que creo que no nos oye. No oía bien porque creo que ha salido un anuncio, se ha superpuesto. Sí, hablábamos, Víctor, de que estos tratamientos saltan a través de las redes sociales y la influencia que puede llegar a tener, ¿no? Claro, vamos a ver, se ven por las redes sociales, hay determinados influencers de las redes sociales y youtubers que lo promocionan, pero sin ningún tipo de prescripción médica, sin ningún control.
hay un vacío legal todavía en ello, que llevamos reclamando desde hace muchos años desde el Consejo General de Dentistas en España y a nivel autonómico desde el Consejo de Dentistas de Castilla y León, y el problema es que se hacen sin ningún tipo de supervisión y están acarreando bastantes problemas al paciente. Vemos además que se hacen todo tipo de burradas. ¿Qué riesgos tiene para la salud? Muchos riesgos en tratamientos que se hacen, por ejemplo, de blanqueamiento, sin ningún tipo de control. Los pacientes muchas veces los vemos en las clínicas con efectos secundarios de quemaduras de encía, de tejido blando, de la lengua, de la mejilla, del paladar, problemas de hipersensibilidad, mucha sensibilidad dental ante cambios térmicos de frío y calor que no ocurren con un blanqueamiento hecho por un profesional en la clínica, y todavía peor en tratamientos de ortodoncia invisible, porque estamos viendo casos de pacientes que tienen problemas de afectación del diente, pérdida de hueso, movilidad de los dientes y ya de pérdida de dientes, con lo cual son tratamientos que evidentemente generan mucho más daño que beneficio. Las consecuencias, por lo tanto, son graves. ¿Os están llegando pacientes a las consultas y os lo dicen? Perdón, ¿que quién lo dicta? No, os están llegando pacientes así a las consultas, claro, que se han adquirido estos tratamientos. Claro, están llegando pacientes que vienen a estas consultas con los problemas y efectos secundarios derivados de hacer el tratamiento pues, de forma incorrecta, por internet y de forma autónoma cada paciente sin conocimiento de cómo tienen que hacerse. Entonces ya vienen con los problemas, vemos y detectamos qué inconvenientes han generado, qué efectos secundarios, y se intenta poner solución para resolverlos. Pero cuando viene un paciente con un problema de una movilidad grande de un diente, porque ha hecho, por ejemplo, un tratamiento de ortodoncia incorrecto, a veces ya es irreversible, es la pérdida de esa pieza dentaria o de varias y la colocación de esas piezas con prótesis fija del tipo que sea. Entonces, claro, genera un problema muy grande en la población y muchas veces por desconocimiento o por hacerlo de forma alegre, sin supervisión y sin ningún tipo de control, pues da más problema el tratamiento que beneficio, claro. Que es increíble que en su casa se puedan poner unos brackets, una ortodoncia, ¿no? Es que me parece algo increíble. Claro, brackets no, pero sí que se hacen tratamientos con alineadores de los que se distribuyen pues, de forma correcta en clínicas con supervisión de un profesional adecuadamente formado y con un control y con unas revisiones y con un diagnóstico bien hecho que lleva un tiempo de elaboración. Ese diagnóstico, esa consulta, esas radiografías que se estudian, esas cefalometrías que se estudian cuando se hace un estudio de ortodoncia, no lo hacen los pacientes de forma autónoma cuando se hace un tratamiento por su cuenta. Entonces, estamos viendo grandes problemas y efectos secundarios que están generando, y va a haber más con el tiempo si los pacientes siguen adquiriendo tratamientos de esa manera, claro. Pues desde aquí, ¿no?, alertamos de que eso es totalmente un engaño, y ahora de campañas, ¿no?, con descuentos como el Black Friday o de Navidad, pues que no adquieran, por favor, esos tratamientos que nos acabas de decir las consecuencias que tienen. Por cierto, desde el Colegio de Odontólogos acabáis de lanzar también una campaña para prevenir el cáncer oral. Ofrecéis revisiones gratuitas, ¿no?, a mayores de 45 años. Eso es, son pacientes habitualmente mayores de 45 años, que son los que pueden estar más afectados y que hay más predisposición a poder padecer cáncer oral. Se pueden ver de forma altruista en las clínicas que se han adscrito al programa de forma voluntaria, tipo de gasto para el paciente, y se hace una exploración, se habla con el paciente, se pregunta sobre sus hábitos, se hace una exploración visual, palpación, pruebas radiográficas, pruebas complementarias si es necesario, y es para pacientes que ya tienen cáncer y que ya tienen una tumoración, prevenir y advertir y evitar los efectos secundarios que produce el tratamiento oncológico o minimizar esos efectos secundarios. Y para pacientes que tienen una sospecha de que han podido haber una lesión y no saben si tienen o no padecen cáncer oral, poder hacer un prediagnóstico de presunción y derivar al médico especialista adecuado con una biopsia, una muestra de tejido o al cirujano maxilofacial para que puedan estudiar de forma detallada si este paciente tiene o no tiene algún tipo de tumoración. Que nunca parece que se habla de este tipo de cáncer, a lo mejor la sociedad no está tan concienciada, pero se detectan 600.000 casos de cáncer oral en todo el mundo y es la causa de más de 1.500 muertes al año en España. Sí, es un cáncer que no es tan raro, es relativamente frecuente y bueno, está asociado a la edad, al envejecimiento, a malos hábitos,
sobre todo pues, el problema del tabaco es un factor desencadenante muy importante. Cuanto mayor es el consumo del tabaco, hay más probabilidad de poder padecer cáncer oral, es directamente proporcional. La suma de tabaco y alcohol empeora mucho al paciente y aumenta mucho la probabilidad de forma no proporcional sino exponencial. Si un paciente fuma y al mismo tiempo toma alcohol de forma no moderada, aumenta exponencialmente el riesgo. Y luego malos hábitos, mala alimentación, la pérdida de hacer deporte, sedentarismo, hay muchos factores que influyen, pero sobre todo los hábitos incorrectos de una mala higiene, de tabaco y de consumo de alcohol excesivo. Bueno, pues desde aquí, ¿no?, también ese consejo de ir a esas revisiones anuales a nuestros dentistas. Víctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. De nada, muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Todo sea por el bien de la población. Y terminamos ahora con una noticia. El pasado año el área de oncología del Hospital Universitario de Burgos trató 235 cánceres de mama nuevos, 2 de ellos de hombres, porque también la padecen los hombres, aunque la incidencia en este caso es muy baja. El cáncer de mama es el tumor con más incidencia entre mujeres. Solo en 2023 llegaron al hospital burgalés 235 nuevos casos, una enfermedad que también padecen los hombres. El año pasado se trataron 2 casos de varones en el UBU. Un 1% de los tumores de mama se producen en el varón. Además del sexo y la edad, hay otros factores que incrementan el riesgo del cáncer de mama. Los factores reproductivos también, como por ejemplo que nos venga la regla muy pronto, que se nos quite con la menopausia tardía, no tener hijos o un primer embarazo por encima de los 35 años, la terapia hormonal sustitutiva que empleamos a veces en la menopausia, los anticonceptivos orales y características que vemos en la mamografía como las mamas densas. Un diagnóstico precoz mejora el pronóstico. Acudir a la mamografía de cribado, que en Castilla y León además empieza a los 45 años, antes que en otras comunidades. Y el avance de los fármacos ha logrado mejorar la supervivencia de todos los cánceres. Tenemos acceso a los mejores fármacos en la comunidad, fármacos muy potentes, con muchas respuestas y que encima consiguen mejorar la supervivencia e intentan reducir toxicidad. Tratamientos cada vez más eficaces y con menos efectos secundarios. Las náuseas y de los vómitos, de la serostomía, que es esa boca seca, pues de la alopecia, que genera un gran impacto en las pacientes. Que han logrado que las recaídas pasen de un 20 a un 14% en fases precoces de la enfermedad.